Muchísimas bendiciones, mis queridos, amados hermanos. Espero que estén bien en este día. Quiero pues hoy hablarles de esa oveja que se va por los montes, que está dispersa, porque escuchaba una canción que dice: al que se perdió, tú lo buscas otra vez. Y esa palabra otra vez me llamó la atención, ya que conozco muchas personas que se han pues ido del camino y están en el mundo. Y eran personas que en una ocasión buscaban ansiosamente, hacían la voluntad del Abba, pero de repente se dispersaron, están pues en otro camino. Y pensaba en ellas y a la vez vine a orar y decir: este es el tiempo de orar por esas ovejas. ¿Y qué dicen las escrituras de ella? Me vino a la mente el buen pastor que deja las 99 y busca esa. ¿Y cuántas cosas él hace para buscarnos? Tanto que lucha por nosotros, nos persigue por todas partes, de todas maneras nos llama, nos pone una canción, da un sueño, pone un hermano. O sea, es que cuando uno se pone a pensar en la manera que él nos busca y nos quiere hablar, o sea, ¿qué corazón no puede conmoverse a eso? Pero vemos muchos corazones que están fríos. Entonces, este es el tiempo de orar por ellos, aunque nosotros somos ovejas dispersas también, que estamos siendo guiados solamente por Yeshua. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué una vez estábamos en una iglesia y teníamos un pastor y de repente, bueno, luego salimos de ahí y necesitábamos encontrar pues a otro pastor, y entonces entramos en un grupo y teníamos ahí un líder o alguien que queríamos ser enseñados, y de repente también es como que tuvimos que salir también de ahí. Y ahora quien nos guía es Yeshua. Y quizás tú que escuchas este mensaje, quizás todavía tú tienes un pastor, pero estoy hablando por la mayoría de los que escuchan este mensaje están solos. Una vez estuvieron en una congregación, luego estuvieron en un grupo, pero al final quedaron solos. Y la palabra nos dice en Jeremías 23 que hay pastores que han dispersado las ovejas, que la espantaron y no la cuidaron. Y que Él las va a venir a buscar. Y Él las está recogiendo porque la está llamando ahora. En Ezequiel 34 dice lo mismo. Dice que estos pastores se apacientan a sí mismos. O sea, se trata de ellos. De que ellos tienen pues la palabra, los ungidos. De que hay que a ellos ponerlos en alto. Ellos son la cabeza, la cobertura, la autoridad. Todos le siguen a Él y es lo que ellos digan. Él o ella, porque hay mujeres también. Y si hay una necesidad en alguno, ellos no se ocupan. Realmente eso no les importa. Y dice en Ezequiel 34 que se visten de la lana de ellos, que no fortalecen a las débiles, que a las enfermas no le curan, que no vendan a las que tienen una pierna quebrada, que no hacen volver a aquella que se descarrió, que se fue. Es más, si alguien se va, dice: no era de nosotros, y buscan texto. Y están con aquellos que los exaltan, aquellos que le pueden dar algo. No buscan a la oveja que se perdió. Se enseñorean de ellos como si fueran los dueños del rebaño, a tal punto que hasta le dicen de quién debe ser amigo, a dónde debe ir. O sea, es como si fueran los dueños de su vida. Evidentemente, no voy a decir que el 100% son así, pero estoy hablando de la gran mayoría, porque el Abba me permitió a mí pasar por muchas congregaciones. Y si bien alguien pudiera decir: pero el problema era tú. No, el problema no era yo. El Abba me lo permitió. Terminé siendo de esos dispersos. ¿Y qué es lo que hace que tú no te quedes en esos lugares? ¿Por qué terminamos saliendo de allí? ¿Saben por qué? Porque Él nos ha dado el entendimiento para conocer realmente al salteador, al ladrón, y conocer la voz del verdadero pastor que nos llama y nos habla. Y cuando estamos allí y vemos que las cosas no son como el que nos está hablando, y vamos a la Escritura y vemos
Entonces nos desencantamos y lloramos allí, porque yo les digo, yo lloraba, yo veía las cosas ahí y yo lloraba, sácame de aquí ya, no puedo estar aquí. Yo esperaba que él me dijera que me fuera, pero yo sufría muchísimo, muchísimo viendo las cosas que sucedían en estos lugares, la frialdad, el orgullo. Yo lo veía, lo podía ver, lo sufría y terminaba saliendo y buscando otro lugar. Y después terminaba saliendo y buscando otro hasta que al final entendí, mejor me quedo aquí con mi pastor, Yeshua, que es quien me enseña. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan capítulo 10. En el verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, quien nos saca del lugar es Él. Él nos saca para entrarnos por la puerta que es Él. Dice, cuando la ha sacado fuera, y de hecho hasta por tu nombre, a mí una vez me llamó por mi nombre. Por tu nombre te llama y te saca fuera. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, las que son de Él, Él la va a sacar. Si todavía hay ovejitas que están siendo engañadas allí, ellas van a terminar saliendo porque Él las va a sacar. Dice, y cuando las saca, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, cuando Él nos saca de estos lugares, entonces Él va delante. Y nosotros seguimos al pastor por donde quiera que va. Pero nos tuvo que sacar de estos lugares. Y dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, es como que si usted está en una congregación o en un grupo y hay una voz que usted sabe que no es la de su pastor que está hablando, porque Yeshua habla a través de nosotros. Yo puedo darle un mensaje a usted y usted recibir la voz del maestro a través de mí. Pero si la voz que está saliendo de mí no es la del maestro y es la del enemigo, usted se va a sentir inquieto y va a entender que este no es el lugar y usted pues dejará de escuchar mi mensaje. O si usted está en una congregación y le pasa eso, usted va se va a sentir inquieto, no se va a sentir en paz y se va a ir porque usted huye de la voz de los extraños, y por esa es la razón que todos nosotros, la mayoría de los que, bueno, no somos muchos, pero bueno, los que estamos aquí, la mayoría hemos salido, porque cuando estábamos ahí, esa voz que escuchábamos no era la del buen pastor. Entonces, un pastor que Yeshua habla a través de él, usted se va a sentir en paz. Un pastor que cuida el rebaño y que lo lleva a Yeshua, usted se va a sentir a gusto, no va a salir corriendo. Entonces, dice en el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, fíjese que cuando nosotros entramos por esa puerta, le seguimos a Él, encontramos ese pasto, esa palabra que nos llena, que nos hace feliz, que nos mantiene saludables. Él nos unge como el pastor unge a la oveja para cuidarla, para llenarla de su verdad, de su palabra, del enemigo. Entonces, luego dice en el verso 12, más el asalariado, y que no es el pastor, recuerden, el que se viste de la lana, que no la cuida, el asalariado, porque hay muchos que lo que buscan es pues que lo mantengan, que le den, que le paguen su casa. El obrero es digno de su salario, o sea, manipulan. Entonces ese asalariado no es el pastor. De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado.
no le importan las ovejas. Aquel que hace esto por dinero, y claro, ninguno te va a decir que lo hacen por dinero. No. Van a buscar todo tipo de excusa. Un verdadero pastor que realmente ama el rebaño, lo va a dar todo. Si hay una necesidad dentro del pueblo, le va a preocupar. Si hay alguien que está mirando que está descarriándose, vaya a su casa, le va a decir, mira, vamos a hablar. O sea, se va a preocupar, porque fíjese que si hay pastores donde la congregación lo sostiene, debería estar 24/7 para atender el rebaño, a cualquier hora, de madrugada, a cualquier hora. Porque no, se supone que si le sostienen es para que cuide el rebaño. Y si él tiene o ella tiene dinero para mantenerse, para pagar una casa, un carro, ¿por qué cuando hay un hermanito que tiene una necesidad? De hecho, no se la tienen que decir. Uno busca a quién ayudar. Uno está buscando siempre, deja ver si hay un hermano con una necesidad. Y el Abba te va a mostrar quién tiene una necesidad dentro del pueblo, cuando tú tienes un corazón dispuesto para dar. Pero ¿dónde vemos eso realmente? ¿Vemos eso hoy en día? ¿En esas grandes congregaciones? No, todo es para ellos. Ven, siembra. Qué indignante. Gente sufriendo en el pueblo, gente enferma, gente que necesita. Y ellos recogen, pero para él, para el pastor, para una nueva... hay que comprar un local más grande. O sea, la grandeza, la comodidad de este pastor o esta pastora. Y no se puede negar esto, porque esta es una realidad que se vive hoy en día. Sin embargo, dice aquí en el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Eso somos tú y yo. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, un pueblo, un rebaño. Él nos une y nos pone todos juntos. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese que nadie le quitó la vida a él la entregó. Recuerden que él dijo, yo puedo llamar legiones de ángeles y liberarme de esto. Él la entregó. Entonces, ahí vemos las personas, ya no entienden cómo es que el cristiano de hoy no entiende esta palabra, tanto que lo dice, pero quiere buscar un culpable. No, es que esos judíos mataron a Jesús. No, Él entregó su vida, era su plan hacerlo, para salvarnos. De hecho, si verdaderamente entendieran esta palabra, debieran estar tan agradecidos de que ellos fueron el instrumento que Elohim usó para cumplir sus propósitos. Qué increíble, ¿no? Entonces, fíjese que vamos a leer lo que dice Jeremías capítulo 23. En el verso 3 dice, y yo mismo recogeré. Fíjese que él mismo, Yeshua mismo, es el que nos está buscando, llamando, hablando. O usted le buscó a él. Él se le mostró, él le reveló, él le enseñó, él le habló. Estamos nosotros descarriados dentro de una iglesia. Descarriados. Y él tuvo compasión y nos buscó por su misericordia, por su amor sin condición. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. O sea, de la faz de la tierra, de todo el mundo. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Verso 5, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo. Yeshua es el renuevo, el rey justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, bienaventurado, feliz, y hará juicio, el que estamos esperando, el juicio,
y justicia en la tierra. Estamos esperando sus juicios. El Rey justo que hace justicia, que trae la venganza, que trae la redención, el que recoge a su rebaño. Esto es una profecía del fin. En ese tiempo, en esos días, ¿en los días de quién? Cuando Él será Rey, cuando Él traerá justicia y juicio en la tierra, será salvo Judá. ¡Wow! Entonces los judíos serán salvos. Yo se los repito, ¿saben por qué? Porque es que hay tanto odio hoy y tanta envidia que hay que repetirlo, que está por todas las escrituras. Será salvo Judá. Judíos serán salvos en ese tiempo. E Israel, o sea que Israel es diferente a Judá, o sea, Israel, Efraín, las tribus del norte, Judá será salvo e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que viene día, dice Yahweh, que ya no se va a decir más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, ya ese tema no va a ser tan grandioso como el que se va a decir, vive Yahweh, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, o sea, tú y yo, las ovejas que están por toda la faz de la tierra. Dice que trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en la tierra prometida, la heredarán. Dice, habitarán allá en su tierra, Él se la va a entregar. Entonces, luego en ese mismo capítulo habla de los falsos profetas, de los que engañan al pueblo, de los que andan en la obstinación de su propio corazón, aquellos que no tienen un buen consejo, porque nunca han entrado en el consejo, en el secreto de Elohim, para hacerle volver al pueblo a Él. O sea, no, tienen malos consejos, le hablan de paz, le hablan de prosperidad, le hablan con mentiras, y dice que fortalecen la mano de los malos para que no se conviertan de su maldad. Y al final dice que son como Sodoma y como los moradores de Gomorra. Porque si el pastor no le da la verdadera palabra, el mensaje, y le habla con mentira, engaño, que no se convertirán nunca. Y eso es lo que vemos hoy. Mucha palabra de engaño y desvío, y por eso pues Él, al abrirnos el entendimiento, pues nos sacó a nosotros de esos lugares. En Ezequiel, en el capítulo 34, dice que las ovejas por eso andan errantes, por falta de pastor, que son presas de muchas fieras, que andan perdidas por toda la faz de la tierra. Y así estamos hoy en día esparcidos todos. Nadie las busca, ni nadie pregunta por ellos. ¿Saben a cuántos pastores, por ejemplo, yo conozco? Pero muchos, demasiados. No hay ninguno que pregunte por mí. ¿Han preguntado por usted? ¿Han ido a su casa? Yo me encuentro raro cuando le ay, mira, sí, vino un pastor y me buscó. Y si van es porque quiere que usted vuelva al engaño. Nunca están dispuestos a preguntar y escuchar o analizar lo que hizo que usted se fuera. Porque lo que hace que nos vayamos de esos lugares es el engaño. Es cuando Él nos abre el entendimiento, que nosotros estamos allí y nos sentimos muy mal. Hay algo que nos dice, este no es tu lugar, vete. Y es la voz del extraño. Nos sentimos mal. Yo lloraba. Ya en la última congregación que yo fui, yo decía, sácame de aquí. Yo lloraba, yo sufría, pero como, imagínense, a uno le decían, tiene que ir a la iglesia, tiene que congregarte, como dice la Escritura. O sea, usted se sentía ahí como, tengo que estar aquí. Pero finalmente me lleva a mi casa, a mi habitación, y ahí entonces me enseña la palabra. Me enseña la palabra que me da paz, que me da shalom, que me da seguridad, que me da fortaleza, que me da
Me da un gozo increíble que nunca en mi vida yo sentí estando en una congregación, ni por más canciones bonitas que pusieran, ni por más que te motivaran con una música suave, como hacen mover los sentimientos, así, no, nada de eso. O sea, no hay un lugar como ese secreto tuyo con Él, donde Él te habla, tú le hablas, donde ustedes pueden tener una intimidad. Entonces llegamos a ese punto. Entonces fíjese que en Ezequiel capítulo 34 dice que Él mismo nos viene a buscar. Y es lo que Él está haciendo. Él está buscando sus ovejas. Hay unas que son rebeldes. Pero dice que va a llegar el tiempo de la oscuridad, de las tinieblas, donde esta oveja ya no va a tener más solución que ir al pastor y decirle: pastor, ven, búscame, estoy aquí desesperada. Esa ovejita va a llegar a ese punto, porque hoy la ovejita está por ahí pastando lo que no debe pastar. Está con las fieras del campo, está siendo engañado, desviado con mentira. Entonces Él la va a sacar de allí y ellos le buscarán, escucharán su voz. Dice en el verso 10 de Ezequiel 34: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahweh: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él te reconoce, Él nos reconoce y nos busca. Dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas. ¿Saben cuándo? El día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Ahí está. Dice que dormirán segura, que la va a apacentar, que buscará la perdida, que hará volver a la descarriada, que vendará la perniquebrada, que fortalecerá a la débil. Entonces, Él la va a salvar. En el verso 22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Va a pasar juicio. Y luego dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, Él las apacentará, a mi siervo David. Está hablando de Yeshua. Él las apacentará y Él les será por pastor, y yo, Yahweh, les seré por Elohim, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Yahweh, he hablado. Estableceré con ellos pacto de shalom, quitaré de la tierra las fieras. Ya no va a haber animales salvajes, no va a haber guerra. Está hablando de su reino. Habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo, y lluvias de bendición serán. Qué hermoso, cuántas hermosas promesas. Si bien estamos dispersos, si bien hay ovejitas que están rebeldes, que se han enseñoreado de ella, pero Elohim, Él conoce su rebaño y Él los va a mandar a buscar a todos. Los va a recoger en el día de oscuridad y nos va a llevar. Nosotros que estamos siguiendo al pastor, a Yeshua, este es el tiempo, hermanos, de orar por esas ovejitas, por esas ovejas descarriadas, heridas, esas ovejas rebeldes, esas ovejas que están idolatrando al pastor o al rabí, que están siendo alimentadas de mala comida y no pueden crecer y no se pueden fortalecer. A las débiles, a las que tienen miedo, a las que no se atreven a salir del rebaño porque le tienen miedo al pastor, porque fíjese que hay pastores que intimidan y manipulan. Entonces vamos a orar por esas ovejas, vamos a orar por ellas, porque este es el sentir que el alma ha puesto en mí en este día. Y piense en un momento, haga una lista de todos esos que usted conoce, que andan dispersos o que andan engañados, y vamos a orar por ellos. Amén. Que Elohim me les bendiga, hermanos. Shalom.